Jambo, gente de YouTube, bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal de Bea África. Yo soy Bea. Oigan, hoy toca retomar este tema súper interesante. Es la segunda parte de 4 de tradición oral en África. Y el día de hoy vamos a hablar de unos personajes bien complejos, bien interesantes. Me atrevería a decir que no solo esenciales dentro de la oralitura africana, sino dentro de todas las culturas africanas. Y estos personajes se llaman griots. Esta figura no es fácil de definir. Tienen muchas funciones y al mismo tiempo se les llama de diferentes formas. Por ejemplo, en la región de África Occidental, donde están los actuales países de Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Mali y Nigeria, se les llamaba Jelish. Pero en el sur de esta misma región se les llamaba Yali, Welef en lengua Wolof y Gula en Pular o Fula. Geule en lengua Wolof y Gula en Pular o Fula. Pular o Fula. Gaulo. En Pular o Fula. Okay. Oigan, yo no soy experta en ninguno de estos términos, entonces si me equivoco y ustedes se dan cuenta, por favor ahí háganme paro de ponerlo, ¿va? Más al sur y más al oriente, en la región de los Grandes Lagos, a esta figura se le llamaba Pashingatae. Y justo sobre ellos vamos a hablar en el próximo video. Fíjense que la figura de los griots es muy importante en un país en específico que es Mali. Y de acuerdo con algunos historiadores de esta región, los griots se consolidaron en el siglo XIII con el esplendor del imperio maliense. De hecho, gracias a los griots de Mali podemos conocer la epopeya de Sundiata, que cuenta la historia de Sundiata Keita, que fue un personaje súper poderoso e importante para el imperio maliense. Fíjense también que algunos dicen que los griots son resultado de un proceso de aculturación entre los musulmanes del norte de África y estas culturas de África Occidental. Y por otro lado, también dicen que hay bastantes similitudes entre los griots de África Occidental y África subsahariana. Entonces hay un montón de cosas ahí bien interesantes en torno al surgimiento de los griots y es súper intrigante, así como este búho. Los griots también podían ser una clase de maestros y por eso recurrían en muchas ocasiones a la música. No siempre la música y los griots eran elementos que tenían que ir de la mano, pero sí se daba en muchas ocasiones porque facilitaba el aprender las tradiciones orales. Podían tocar también muchos instrumentos, entre ellos el xilófono de madera, la cora y el ñoni o noni o kunoni. Como les decía, las tareas del griot eran muchísimas, pero lo importante es que estaba presente en casi todas las áreas sociales del pueblo. En primer lugar, los griots eran guardianes de la historia. Eran quienes mantenían vivas las historias de los antepasados de generación en generación, pero no solamente era eso, sino que buscaban dar sentido al presente y al futuro con estas narraciones. Como parte de estas actividades, realizaban estrategias como mantener actualizadas las genealogías de los reyes, de sus familias, y asimismo registraban todos los nacimientos, todas las muertes y todas las bodas que había en el pueblo. Los griots también podían especializarse en algunos relatos, por ejemplo, de historias de familia o de personajes en específico. Incluso podrían narrar alguna serie de epopeyas, que son narraciones bastante largas en torno a las virtudes de un personaje en específico que se relaciona muy bien con los valores del pueblo en cuestión. Un ejemplo de esto es la epopeya de Sundiata Keita que les contaba hace rato. Cuando representaban las epopeyas, lo podían hacer participando 2 o más griots y se repartían las tareas. Por ejemplo, uno podría ser el orador y el otro podría ser quien se encargara de la música. Normalmente de la música y del canto se encargaban las mujeres griots. Y en su labor los griots no solamente narraban cuentos, contaban cuentos, sino que también podían ser muchas cosas a la vez. Podían ser jueces, tenían rol en cuestiones médicas, podrían intervenir en conflictos, podrían ser incluso filósofos para algunos, podrían ser testigos, podrían ser cuentistas, poetas, músicos y muchas otras cuestiones más. Algunos incluso no solo desarrollaban tareas a nivel local, sino también regional. Por ejemplo, serían una clase de lo que hoy son los diplomáticos, acercarse a otros pueblos para generar alianzas o llegar a acuerdos, generar negocios. Muchos de ellos hablaban más de un idioma y esto les facilitaba además también ser traductores y lograr esta convivencia entre distintos pueblos. Como veíamos en el video pasado, la palabra tiene un valor fundamental en todas las áreas de la vida de las culturas africanas. Y al ser el griot representante de esta palabra, su figura también era muy importante.
El pueblo estaba depositando en sus manos una tarea sumamente especial que daba sentido a sus propias vidas. Por eso el griot debía tener una cualidad llamada huehue, que es la cualidad de la oratoria e implica conectar el presente con el pasado, elocuencia y capacidad para convencer a los escuchas, lo que por cierto también permitía que se les llamara artesanos del lenguaje. Ahora, algo bien loco es cuando un griot hacía mal su tarea, tenía una clase de castigo sobre sí mismo que podía ser el desprestigio o incluso lo corrían algunas veces de sus aldeas. También eran tan importantes que no eran enterrados como el resto de las personas del pueblo. En muchas ocasiones, sobre todo en África Occidental, se enterraban al interior de unos árboles sagrados que son los boabab y así se creía que se preservaba su sabiduría. Ahora bien, convertirse en griot no es cualquier cosa. Implica una gran formación que comienza desde muy temprana edad, desde el seno familiar. Existieron centros donde se podía profundizar en las enseñanzas y las tradiciones, pero algunos conocimientos solo se podían transmitir desde el seno familiar. En el caso de los hombres, las figuras más importantes eran los tíos y los padres. Se enseñaban los instrumentos musicales que la familia tocaba, y en el caso de las mujeres, la enseñanza provenía de las madres y las tías que les enseñaban los cantos y las tradiciones. Por último, dentro de las funciones de los griots, estos también tenían cierto rol político. Y esta cuestión es un poco compleja y es bastante criticada porque lo cierto es que los griots, como ya decíamos anteriormente, se formaban en familias. Entonces eran familias que eran cercanas a élites políticas, tenían recursos económicos, eran cercanos a los gobernantes e incluso tenían cierto poder para influenciar en la aceptación o no de los gobernantes a través de lo que cantaban, si alababan sus atributos, por ejemplo. Entonces esto es muy criticado, pero esto no significaba que ellos le daban el poder a los gobernantes, sino que podían influir de alguna u otra forma. Ahora vamos a ir con un subtema que me gusta muchísimo, que es la cuestión de la narración de los cuentos. Sobre la narración no es una cuestión unilateral, sino bilateral, en la que se da una especie de conversación entre el que cuenta el cuento y entre los que están escuchando el cuento. El narrador todo el tiempo tiene que involucrar a la audiencia, tiene que mover sus sentimientos, provocar reacciones que puede ser a través de ovaciones, movimientos, música, exclamaciones, expresión de sentimientos y demás. Y así el cuentista va leyendo esas reacciones y continúa con su historia. Esto se refleja de manera muy muy padre en la película de La Meca, que es la que le contaba la vez pasada en el video anterior. Si no la han visto, neta, véanla, porque esta es otra razón en la que se ejemplifica muy bien lo que les estoy contando. Así, muy muy bien y muy muy chido. Realmente me emociona mucho y por eso les insisto que la vean. Ahora, el lugar donde se hacen estas narraciones es muy importante, pero como les decía en el video anterior, la tradición oral no es igual en todo el continente. Entonces, por ejemplo, en Benín es muy importante hacer estas narraciones al interior de una casa, y no solo eso, sino en un lugar céntrico de la casa, porque si no se considera algo incorrecto. En otros lugares se puede hacer a la sombra de los boababs, estos árboles muy importantes que tienen un sentido místico religioso para estas culturas. Y también hay diferentes formas de narrar los cuentos. Específicamente en Nigeria hay una tradición que se llama mascaradas, y los griots en estas ocasiones, que pueden ser en conjunto o de manera individual, se colocan máscaras para hacer sus narraciones. Entonces, pues estas son algunas de las variantes que hay de la tradición oral y los griots a lo largo y ancho del continente en África. A lo largo del video ya hablamos de hombres y de mujeres griots. De hecho, particularmente a las mujeres se les llamaba griotes. En Mali, además, se les llamaba Nara Ongara. Es bien importante recalcar que la tradición oral no era una actividad exclusivamente masculina. Si nos fijamos en las películas, los libros, las ilustraciones, representan esta actividad casi exclusivamente en manos de hombres, y esto nos hace pensar que las mujeres no participaban en ella. Esta visión equivocada también viene de la época colonial por cuestiones de machismo. Y por supuesto, la tradición escrita jugó un rol fundamental en esta idea, porque la historia de África escrita por europeos en la época colonial introdujo perspectivas occidentales, como la cuestión del género, que no es que no existiera en África antes, pero no ha sido extrapolado. A este proceso de distorsión en específico se le llama de engeneramiento de las tradiciones.
Por eso los actores femeninos en la historia de África están prácticamente ausentes. Por cierto, si quieren profundizar más en el tema, les recomiendo el libro de la nigeriana Oyeronke Oyewumi, La invención de las mujeres, una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género, y abajo les dejo el link donde pueden descargar el material. Oigan, ya para terminar tengo otro peliculón que recomendarles. Se llama This is not a Burial, is a Resurrection. Se estrenó en el 2019 y se grabó en Lesoto. Y qué pedo con esa película, en serio, es bien chida. La historia está buenísima. La foto está así increíble. Yo me la pasé tomándole captura a casi toda la película porque todo me parecía súper impresionante. Pero ahí sale justamente un griot con su instrumento que es muy peculiar, se llama lesiva. Pero bueno, eso también se las recomiendo. También les voy a dejar la liga abajo por si la quieren ir a ver. Si se la echan, pues pónganme ahí qué tal les pareció. Y pues me mandan un saludo, eso me daría mucho gusto. Nos vemos entonces la próxima semana con el tercer video de 4, que es sobre los Bashingatae, la tradición oral de Burundi. Suscríbanse, dejen su like, comenten otra vez, compartan y todas estas cosas chidas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos después. Tuanane. Y los... Kali huele penlenga golop y gula en... ¡Ah!